Este es un podcast de Ibero 90.9. El huracán Milton seguirá ocasionando lluvias intensas en Yucatán, en Campeche y Quintana Roo. La madrugada de este martes se degradó a categoría 4, pero un par de horas después, mientras se alejaba de las costas mexicanas, volvió a intensificarse a categoría 5 y ahora se enfila hacia Florida, Estados Unidos, donde ya se encendieron todas las alertas. Se prevé que toque tierra en la zona de la bahía de Tampa la noche de miércoles o madrugada de jueves. Más de 1,500 vuelos han sido cancelados en todo el estado. Los meteorólogos advierten que puede ser potencialmente catastrófico. Pues es triste, ¿verdad? Es triste ver esto así. ¿Te imaginas? Todo bien feo. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Vas a seguir con trabajo o no? No sé, a ver qué dicen los patrones. It's just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Bienvenidos una vez más a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Jackie tuvo que salir de emergencia de su hogar en Tampa, Florida, cuando se enteró que un potente huracán se avecinaba, el huracán Milton. Se preparaba con víveres y un generador eléctrico para defenderse de la catástrofe natural. Eran 3 metros de elevación de aguas, lo que Jackie esperaba que causaran las tormentas de este fenómeno. Pero ¿cómo es que un huracán se forma y tiene tanto poder? Hoy vamos a desglosar este suceso natural, desde sus causas de formación hasta el proceso de evacuación que sigue una persona afectada. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Sergio Soriano y Juan Pablo Martínez. ¿Cómo están? Antes de todo, tenemos que entender que los huracanes son ciclos tropicales que se forman sobre aguas cálidas del océano. Para que un huracán se desarrolle, la temperatura del agua debe superar los 26 grados Celsius. El aire húmedo y la rotación de la Tierra contribuyen a que estos aires giren y forman una poderosa tormenta con vientos que pueden superar hasta los 119 km por hora. Para esta investigación, entrevistamos a José Alberto Gallardo Cruz, biólogo y doctor en ciencias por la UNAM, para que nos explicara cómo es que se forma un huracán. Y también a Jacqueline Preciado, habitante de Tampa afectada por este huracán, para que nos explicara cómo se vive un fenómeno como este y las precauciones que se deben tomar. Aquí la explicación de José Alberto sobre la formación de los huracanes. Un huracán es un fenómeno meteorológico. Se necesitan 2 cosas que ocurran para que se origine un huracán. Por un lado es una corriente de viento y por otro lado es una zona de muy baja presión, que es lo que normalmente llamamos como el ojo del huracán. Cuando se combinan estas 2 cosas se origina un huracán. Ahora es cómo es que se combinan. Las corrientes de viento que ocurren todo el tiempo, ¿no? O sea, los vientos siempre están soplando. Hay corrientes que vienen del Ecuador hacia el norte. Y esas corrientes que vienen del Ecuador, normalmente si la Tierra no girara, tendrían una trayectoria directa, ¿no? Del Ecuador hacia los polos sin moverse. Pero por el efecto de que la Tierra se está moviendo, los vientos cambian de dirección y entonces empiezan a agarrar una espiral. Ese es un elemento importante. El otro elemento importante es que justo como la Tierra es una esfera, la velocidad de los vientos en el Ecuador es distinta de la velocidad del viento en la parte de los polos. Y eso ocurre con corrientes que van, digamos, de norte a sur y de sur a norte. Por esta circunstancia de que hay una distinta velocidad a la que giran los vientos, una parte del ciclón corre, digamos, de derecha a izquierda y el otro corre de izquierda a derecha y entonces empieza a formar el vórtice, ¿no? De giro. Ese es el primer elemento que sería como importante. El segundo elemento que es muy importante es la zona de baja presión. Entonces una zona de baja presión lo que genera es que los vientos traten de confluir hacia allá. Esa zona de baja presión, digamos, como que atrae a los vientos, pegan hacia la superficie del océano. La superficie del océano, al ser muy caliente en esta época del año, en la época de ciclones, lo que empieza a ocurrir es que suben por evapotranspiración, se evapora el agua de la superficie, sube, llega a la parte de arriba y baja y empieza a hacer un vórtice que incrementa las zonas de baja presión del centro del huracán. Entonces, esto combinado con cómo está girando los vientos, se empieza a intensificar y dependiendo de la duración que tenga el fenómeno, es que puede agarrar mucha más energía o menor energía. En los primeros días del presente mes de octubre, una tormenta tropical amenazaba con causar estragos en el estado de Florida. Luego, el 7 de octubre se convirtió en huracán. Pero esta no era la primera vez que sucedía en este estado. En 2022, el huracán Ian devastó el suroeste de Florida. Destruyó propiedades, provocó inundaciones y dejó a cientos de miles de personas sin electricidad.
Luego, en 2023, el huracán Idalia trajo vientos de hasta 201 kilómetros por hora en el área del Big Bend, causando fuertes inundaciones y apagones masivos. Por ello, cuando tuve la oportunidad de platicar con Jacqueline, le pregunté si ya estaba acostumbrada a este tipo de fenómenos y esto fue lo que dijo. Acostumbrada, ¿qué te puedo decir? En el último mes te das cuenta que no estás acostumbrado, es una nueva realización. Yo tengo viviendo en Florida 34 años y sí, uno sabe que cada verano hay la temporada de huracanes y esto, pero las dos últimas tormentas han sido un nuevo juego. Entonces, pues no te puedo decir que está uno acostumbrado. Milton se desarrolló como categoría 4 cuando pasó cerca de la costa de Yucatán, al cruzar por el Golfo de México. Luego, Milton se intensificó y se convirtió en un huracán de categoría 5 con vientos de 285 km por hora. Y no solo trajo consigo fuertes vientos de hasta 210 km por hora, sino también intensas lluvias que provocaron severas inundaciones tanto en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En su paso por Florida, arrasó comunidades costeras, dejando cientos de viviendas destruidas y obligando a miles de personas a evacuar. Las imágenes de carros flotando por las calles inundadas y de techos volando por los aires se volvieron totalmente virales. La fuerza de estos vientos nos las explicó claramente Alberto. Tiene que ver con la velocidad del viento, ¿no? La que, o sea, me son los extremos, ¿no? La parte más baja son cuando son vientos de menos de 60 kilómetros por hora. Y la parte más alta son cuando son vientos de más de 230 kilómetros por hora. Estaba estimado que Milton impactara Florida por la bahía de Tampa, lo que podría ser catastrófico. Afortunadamente, esto cambió. Igual esperando la trayectoria, porque tú sabes, esto cambia a última hora, y que fue lo que sucedió. En realidad la trayectoria apuntaba para entrar directo el ojo a la zona de Tampa Bay. Y última hora se desvió, o sea, última hora de verdad, porque y pegó en un lugar que se llama Sarasota, Anna Maria Island, que está de mi casa a media hora en carro. Y es que José Alberto explicó que hay ciertas condiciones naturales que aumentan o reducen el poder de un huracán. Ciertos contextos, como que se acumule mucha energía en los océanos, ha provocado que los huracanes sean más frecuentes. El huracán Otis, que impactó en Acapulco en octubre de 2023, por ejemplo, alcanzó su punto máximo en cuestión de horas debido a las altas temperaturas del agua. Pues cuando tocan tierra, la historia es distinta. Baja la intensidad, o sea, un huracán, como te decía, siempre se está alimentando de la energía que tiene el océano. Y si el huracán avanza y toca tierra, entonces deja de tener una zona de donde jalar agua o de donde jalar energía y entonces baja la intensidad automáticamente. Por eso es que, por ejemplo, el huracán cuando cruza la península de Yucatán, siempre cuando va el ojo del huracán en la parte más central, deja de tener energía y entonces baja mucho su intensidad. Sobre el rol que juega el cambio climático en la intensidad y la frecuencia de los huracanes, José Alberto nos dijo lo siguiente. Bueno, tiene toda, porque el cambio climático, uno de los elementos es que se predice, o lo que está ocurriendo es que está incrementando la temperatura del océano. Al incrementar la temperatura del océano, entonces esto alimenta, tiene más, digamos, materia prima el huracán con que alimentarse y entonces hace que los huracanes tengan mayor fuerza y puedan ser más frecuentes, ¿no? No solamente en la intensidad, sino también en el número de huracanes que puede haber. Las pérdidas causadas por el huracán Milton están cercanas a los 34,000 millones de dólares, según una estimación preliminar de la firma de investigación CoreLogic. En el caso particular de Jacqueline, la estructura de su casa se mantuvo, aunque el agua sí alcanzó a colarse. O sea, lo máximo que nos pasó a nosotros en lo personal, o sea, obviamente que perdimos la luz casi 6 días y medio. Y a mí en lo personal, mi garage entró agua de afuera y está lleno de moho, pero no estoy inundada, no se me echó a perder nada en especial. Desde 1979 existe FEMA en Estados Unidos, una agencia federal de gestión de emergencias. Abren albergues para los afectados y puedes recibir un apoyo económico en caso de afectaciones a tu vivienda. Esto fue lo que Jacqueline nos comentó al respecto. No he recibido nada porque no he aplicado para nada. En el hospedaje se abre a público albergues por si no tienes dónde irte. Mucha gente se fue al norte, a Georgia. Mucha gente quedó en hoteles. Que yo sepa, no te ayudan con eso, te ayudan con, obviamente, daños. Hay la organización de FEMA, que es del gobierno, y se trata para ellos son la organización que dan apoyo en desastres naturales. Ahorita pues voy a poner una aplicación porque sí tengo el daño y a ver qué tipo de ayuda me da el gobierno.
En el caso de México, el Fondo de Desastres Naturales Fonden fue eliminado como fideicomiso en 2021. Aún se mantiene como un programa en el presupuesto de egresos de la Federación, pero el presupuesto asignado al Fonden es menor que en administraciones anteriores y se utiliza para programas de asistencia social. Ante esta carencia, José Alberto nos comentó lo siguiente. O sea, no estamos muy preparados porque para poder estar preparados no solamente es, digamos, la respuesta inmediata, ¿no? De una vez que ya impactó el huracán, entonces, ¿qué haces? Que lo que estamos muy acostumbrados es, por ejemplo, el Fonden, es a responder, no sé, mandando víveres o mandando el ejército o la Guardia Nacional o lo que sea para atender la emergencia en el momento. Pero un huracán, a diferencia, por ejemplo, de un terremoto, es algo que puedes prever que va a ocurrir y que además puedes ver cómo va evolucionando. Y para poder tener información de calidad, para saber cómo va el huracán, se necesita tener muchísima información adicional, que es información climática, ¿no? Y México depende muchísimo de la información que generan otras agencias. Muy bien, Juan Pablo, Sergio, muchísimas gracias. Pues así, lo que se vivió como parte del paso de este huracán Milton en Florida, lo que les describió Jacqueline como un testimonio de lo que la gente atraviesa cuando estos fenómenos se acercan a sus lugares, ¿no? A sus viviendas, lo que pasa cuando tienen que evacuar y también cuando regresan y encuentran sus ciudades, sus casas completamente devastadas. Y el contraste con lo que ocurre acá en México, las dos fuentes de apoyo hacia los afectados en esta plena época de huracanes. Gracias a ambos por las entrevistas y por la información, y gracias a ustedes por escucharnos. Por cierto, antes de despedir, quisiera recomendarles otro podcast de Ibero 90.9 que tiene que ver con huracanes. En esta semana que se cumple un año del impacto de Otis por Acapulco, se titula La noche que Acapulco murió. Es parte del podcast Delirios Crónicos, para que lo escuchen también a través de la multiplataforma de Ibero 99 en su plataforma de podcast preferida. Con esto terminamos esta edición de este episodio de Date Cuenta, no sin antes agradecer a los equipos en información: Sergio Soriano, Natalia Villazón, Alejandra Bayona y Juan Pablo Martínez. En producción, Alejandra Bayona, Jair Villanueva y Enrique Durán. A todo el equipo de 99. En información, Rox Aguilar. En la producción, Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana, cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia. Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm. FM.